Primero vamos a sentar unas bases. Me gustaría saber qué opináis o cómo definiríais qué es la consciencia. De un modo más o menos científico. Vale, me voy a poner bibliográfica. Ya Bibliográfica, empezando desde saco un la principio. Vale, referencia. a ver, este es un libro muy bueno de Ignacio Crespo que es sobre neurociencia. Y como yo en la carrera me tuve que saltar la parte de neurociencia porque tuve que hacer la parte de cáncer, pues bueno, nunca está de más leer. Y hay un capítulo entero sobre la consciencia y hay una parte de definición. Entonces he pensado que a lo mejor no puedo leer, pero si lo Vale, encuentro, Sí, claro. sí, me parece adelante. bien. Podéis decir cosas. ¿Alguien quiere añadir algo mientras Sandra busca su cita bibliográfica? A ver, bueno, como decías, comentar que es importante, ¿no? Lo que tú decías un poco de asentar una idea primero de qué es la consciencia, una idea como que podamos compartir entre todos, antes de hablar un poco sobre temas relacionados. Es decir, si, antes de ponernos a hablar sobre es posible que los robots tengan consciencia, es posible transferir conciencia, etcétera, ¿no? Definir de qué estamos hablando exactamente. Desde este punto de vista, también creo que es importante porque es un tema muy, en el fondo, metafísico, muy abstracto, ¿no? Es decir, es una suma no solo de lo físico y medible, de lo escaneable del cerebro, sino además de una suma de experiencias y de conocimientos que a veces cuesta definir. En ese sentido, ¿qué es la consciencia? Creo que me iría por las ramas. Así que prefiero que Sandra lea la definición que creo que he Vale, sí, encontrado. ya lo tengo. Merezo está De filosófico esta hecho, noche, chicos. sí, Sí. madre mía. De hecho, en este libro no se da una definición concreta de conciencia, sino que se habla de que cada uno, los filósofos definen la conciencia de una manera, los neurocientíficos de otra, y él habla de que en este libro se va a centrar en una definición más amplia, que es la experiencia subjetiva que tenemos de nuestros procesos mentales. Y ya está, y se queda ancho. O Pero sea, para este señor, la parte importante sí, de la consciencia es la parte subjetiva de la mente. exacto. Claro, que tiene Exacto. razón, ¿no? Pero Es que, claro, ¿sabéis en qué el fondo no pasa? describe Que nada. Hmm. habéis empezado con la pregunta más difícil Más probablemente difícil. de todo el podcast. Creo que no es la Bueno, más ojo. difícil. Tengo unas preguntas preparadas que vais a llorar sangre. Miedo, Sí, miedo. bueno. Yo, Sí. yo Así con la que- primera me animo. Yo diría que la conciencia es el conocimiento de la propia existencia. Sí, aquí Vale. lo comenta como el sentimiento de que mi cuerpo existe de forma independiente al resto del mundo. En plan, el conocimiento del yo, supongo. Vale, o sea, experiencia propia es un requerimiento de consciencia, ¿no? Es decir, ser consciente de tu Mm, propia experiencia como ser. sí, Vale, yo creo que es perfecto. eso, algo así. Me gusta, me gusta. Pero, ¿Algo a ver, más, Javier? si defines la consciencia como ser consciente, es una trampa, ¿no? Estás definiéndote con la palabra que intentas definir. Entonces no defines nada. Imagínate, un robot puede tener conocimiento de que existe y que es único, ¿no? Pero eso no significa que tenga consciencia. Bueno, yo eso no lo ¿O sí? sabía. Eso Es decir, dependiendo ya es un dato, de la ¿no? definición que uses. Claro, es que ese es el problema, es que como no está clara la definición, no está clara cómo medir si algo es consciente o no. Porque en el De fondo nadie hecho, lo sabe. claro, salió una noticia hará un par de años que decía, bueno, salió primer robot con conciencia y después, bueno, si leías más la noticia y el paper asociado, que de hecho era de la Universidad de Columbia, creo recordar, ellos hablaban de un robot que hacía un automodelo de sí mismo. O sea, como una propia diagnosis para saber su movimiento y cómo era él físicamente, cómo era él el robot. Entonces, dependiendo de la definición o de lo que tú interpretes por conciencia, claro, es técnicamente correcto decir que aquel robot tenía conciencia. Por eso es un tema muy divertido y muy curioso y que creo que nos va a dar mucho juego porque, Vale. claro, chocamos con la definición. Sí, totalmente. Parece que no está nada claro. Al final, en este No. podcast hemos juntado a un informático, a un ingeniero, aquí a unos biocosas y, bueno, es normal que se hagan estas discrepancias. Pero al final el concepto conciencia afecta a todos estos campos. Y es curioso como cada uno Claro. tiene su Mm. definición, ¿no? Para mí, que tendría quizá el punto de vista más biológico también igual que Sandra y Menezo, para mí la consciencia es el conjunto de movidas que pasan en tu cabeza.
Ya está. Es decir, es la percepción de un trozo de pizza. Eso es para mí la consciencia. El hecho de poder coger unos inputs, una serie de procesos en tu cerebro y hacerte un qualia, que ahora veremos lo que Sí. es, que es básicamente la percepción, la imagen mental que tú tienes del trozo de pizza, del trozo de salami que te vas a comer. El tema es que todos la percibimos, la consciencia, pero nadie sabemos cómo definirla. Y de hecho, nadie sabemos si un tercero tiene consciencia. Lo asumimos, ¿no? Decimos, vale, Eso es todos un tema a somos seres... tratar después, creo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Eso es algo que al final solo tenemos experiencia propia de nuestra propia consciencia. Sí, eso mismo. Si definimos la consciencia a partir de los qualias, solo podemos estar seguros al final de los nuestros, de los propios, digamos. Pero es que la consciencia son los qualias. O sea, que para mí la conciencia es subjetiva. Como creo que estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo de que es algo subjetivo. Sí, Que no es nada objetivo, que no podemos incluso ni estar seguros de vuestra consciencia. Yo desde mi propia realidad soy consciente de que yo existo, pero yo no sé qué vivís vosotros. Y por lo tanto... Además, Claro. es indemostrable. Es indemostrable y lo asumimos porque todos somos seres humanos. Entonces, cuando salimos de este círculo, intentamos introducir cualquier otro tipo de especie, sea biológica o robótica o lo que sea. Decir si tiene conciencia es indemostrable. De hecho, aquí Marc Miguel Ángel pone, por ejemplo, hay animales que se reconocen en el espejo, son conscientes de su existencia. Claro, esto también se comenta en el libro y se dice que, claro, que tampoco está claro, que tú puedas tener un sentimiento de identidad no quiere decir tampoco que tengas la conciencia completa como nosotros o como yo noto mis cosas. Podríamos hablar con algún neurólogo, ¿no? De lesiones cerebrales, si en algún caso hay personas que pueden haber perdido la conciencia, ¿no? Incluso reconocerse a ellas mismas. Que seguro que... Bueno, yo muchas veces he leído experimentos de ese estilo que son flipantes, ¿no? El típico, yo qué sé, de una persona en los años 40 en una mina que por un accidente se le quedó clavada una barra en el cerebro, ¿no? Y que cambió totalmente su personalidad y cosas así, ¿no? Entonces, considerar si es la misma persona claro, o no. Es interesante, ¿no? Al final hay una parte del hardware que en el caso del cerebro sí que tiene relevancia, claro. ¿no? Porque al final... Eso. Si somos información, que es una hipótesis, ¿no? Al final se almacena en algún sitio, ¿no? Y todo esto en nuestro cerebro es una conexión de redes neuronales y ya está. Sí, por eso le añadí al cualificativo yo de que la parte de la subjetiva, pero también la parte física de lo que decíamos, ¿no? De un cerebro, algo físico, que es el vehículo a través del cual se expresa esta parte subjetiva, digamos, y se almacena incluso.